video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso, uno bastante perturbador, porque estos temas a mí ustedes saben que, no sé, esto sí me perturba. Yo ya les he dicho 1000 veces que yo sería de las que nunca jugaría la tabla Ouija, pero pues justamente hoy les voy a explicar el por qué, y es porque existen muchas historias detrás de este peligrosísimo juego realmente que no son tan divertidas. Entonces se las voy a contar acá en un conteo de historias misteriosas tras jugar la tabla Ouija. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ahora sí, no tengo nada más, así que comencemos. 12 misteriosos casos tras jugar la tabla Ouija. Antes de comenzar les quiero explicar, porque sé que hay muchas personas que probablemente no tienen ni idea de qué es la tabla Ouija o de qué les estoy hablando. Básicamente la tabla Ouija es un tablero que contiene letras y contiene números, y supuestamente se utiliza para entablar contacto con espíritus o personas que han trascendido después de morir. Se popularizó para el siglo XIX, cuando surgió todo esto del ocultismo y se dio como un gran interés por este tipo de información, y se comenzaron a organizar diferentes sesiones de espiritismo donde se les hacían preguntas a los entes o las entidades sobre respuestas de sí y no en diferentes tipos de cosas. Se cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial aumentó bastante la venta de este tipo de artefactos, pues muchas de las viudas que perdían a sus esposos en combate buscaban contactarse con ellos a través de este mecanismo. Y a partir de ahí hubo un hombre llamado Aleister Crowley, quien fue un ocultista inglés muy famoso, quien como que popularizó bastante lo de la tabla Ouija, pero también dio un mensaje muy importante que decía: no es en ningún juego, y las personas que lo utilizan caminan en un terreno peligroso, pues le dan permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse con ellos. Eso es en cuanto un poco a la tabla Ouija, ya que lo entienden, que es como comunicación con espíritus y entidades no siempre muy buenas. Ahora sí, comencemos con el conteo. Número 1. En esta primera historia cuentan que dos mujeres de mediana edad intentaron jugar con la tabla Ouija simplemente por curiosidad, que es como muchas personas comienzan. Ellas comenzaron jugando como en broma, como que sí, como que no, pero ya se puso la cosa seria cuando se dieron cuenta que habían contactado con el mismísimo Satanás. En un punto la tabla les reveló un mensaje que decía: lo que no crees es real. Allí todo comenzó a tornarse extraño en la vida de ellas, y cuenta que una de ellas en una madrugada se levantó y bajó a la cocina a tomar un poco de agua. Ella comenzó a escuchar la voz de una niña que comenzó a llorar y a gritar en la lejanía, y después de que dejó el vaso nuevamente donde lo puso, encontró una nota que decía: te lo he dicho. Cuentan que después de eso sonó su teléfono y era su amiga con la que había jugado la tabla Ouija al otro lado de este. Ella le dijo que estaba muy preocupada, pues su hija no había vuelto a casa, y después de que le dijo esta frase, ella miró al suelo y comenzó a notar como una mancha de sangre la cubría por completo. Después de seguir el rastro durante un tiempo, encontró el cadáver de la señora que la estaba llamando en su propia casa. Ella obviamente salió despavorida gritando a la casa de su amiga, y al llegar allí también encontró ahora a su amiga muerta. Después de todos estos hechos se desmayó y amaneció en el hospital sin entender realmente qué es todo lo que había ocurrido. Número 2. Esta segunda historia se dio en el año de 1972, cuando una mujer llamada Jennifer Lynn Sprigman, de 14 años, decidió jugar a la tabla Ouija. Ella decidió hacerlo junto a una compañera de su colegio, y dicen que la primera pregunta que hicieron fue a qué edad ella moriría. La Ouija dio un resultado del número 18 y después dijo asesinada y estrangulada. El año de 1976, para el 3 de octubre de esta fecha, justamente 2 semanas antes de que ella cumpliera 18 años, fue hallada muerta tras ser estrangulada por un asesino que nunca se logró hallar su identidad. Número 3.
Esta tercera historia ocurrió en el año de 2007, más exactamente el 5 de noviembre. Cuentan que 5 jóvenes se reunieron para jugar a la tabla Ouija en una casa abandonada. En la primera pregunta que realizaron al comenzar el juego, dijeron que por favor les dieran los 3 nombres de las personas que incomodaban a el ente para expresarse y les dijera el nombre para que ellos se fueran. El ente les dio 3 nombres de personas que se hallaban allí y estos decidieron irse y no seguir con la experiencia. Tras haber caminado un alrededor de 100 metros después de haber salido de la casa, escucharon un fuerte ruido que provenía de esta. Cuando se voltearon a ver, se dieron cuenta que la casa se había caído y los 2 amigos que se quedaron jugando allí dentro habían perdido la vida tras este derrumbe. Número 4. Esta historia ocurrió en el año de 1995 en Arkansas, Estados Unidos. Se cuenta que habían 2 amigos de un alrededor de 20 años de edad quienes profesaban constantemente el satanismo. Ellos decidieron invitar a otros 2 amigos de ellos para jugar a la tabla Ouija y comunicarse con seres del más allá. Sin embargo, todo se tornó muy violento cuando ellos mismos decidieron asesinar a puñaladas a sus 2 amigos y después de haber sido ingresados a un hospital psiquiátrico, ambos dijeron que su amo se los había ordenado a través de la tabla. Obviamente quedaron internados en este hospital, evitando que usaran más este tipo de artefactos. Número 5. Esta siguiente historia le ocurrió a un hombre llamado Miles W. Se cuenta que él y varios de sus amigos jugaron a la Ouija cuando tenían 19 años, pero en esta ocasión ellos no la compraron ya hecha, sino decidieron crearlas por sí mismos con una hoja de papel. Parece ser que tiempo después de haberla creado y comenzar a jugar, lograron contactarse con un espíritu que no lograron identificar. Es así como entre chiste y chanza comenzaron a preguntar diferentes cosas, entre eso, ¿cuál sería el número de la lotería que ganaría ese fin de semana? Se cuenta que a través del tablero les dio la información, pero también les dio una frase que decía: la suerte tiene 2 caras. Cuentan que horas más tarde de terminar el juego decidieron ir a comprar el boleto de la lotería y al comparar los dígitos se dieron cuenta que habían ganado con el número que les había salido en la tabla. Parece ser que la vida de él y de sus amigos transcurrió durante un tiempo con normalidad. Sin embargo, algunos años después, uno de ellos sufrió un trágico accidente donde falleció, otro de ellos cayó en quiebra y otro de ellos se volvió alcohólico y vagabundo. Por otro lado, Miles, el líder del grupo, también tuvo después un accidente que lo dejó inválido. Número 6. Esta siguiente historia le ocurrió a un joven llamado Colin Roberts, quien decidió jugar a la edad de 15 años. Según cuentan, después de jugar con este artefacto fue encontrado varios días después colgado de un árbol de la iglesia Belfast. Según cuentan, un espíritu comenzó a hablarle tras jugar la tabla Ouija y lo obligó a suicidarse. Además, se dice que por esos días una de sus amigas también decidió jugar con él, pero en este caso ella comenzó a volverse loca, pues escuchaba voces en su cabeza de lo que parecía ser una posesión demoníaca. Ella finalmente fue internada en un hospital psiquiátrico. Número 7. Esta siguiente historia es la de un hombre llamado Julio César Miranda. Cuentan que él y una de sus amigas decidieron jugar a la tabla Ouija, produciendo una posesión demoníaca de la cual fue muy difícil salir. Cuentan que la madre del chico decía que este pronunciaba en varias ocasiones el nombre de alguien que era Belcebú y decía que era su padre y por ende debía de obedecerlo. Además, decía que comenzó a actuar extraño, gritaba, se movía de maneras extrañas y cuando salía a la calle defecaba frente a todo el mundo. Se cuenta que un día Julio le dijo a su madre que su padre le había ordenado acabar con la vida de ella y de su hermana, y en esos momentos comenzó a realizar movimientos extraños. Tomó un cuchillo, pero en vez de apuñalarlas a ellas, se lo enterró a él mismo, muriendo al instante. Por otro lado, la amiga con la que jugó tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico, pues no se recuperó de todo lo que había ocurrido. Número 8.
Este caso ocurrió en el año de 1982 en la calle Cañitas de México. Se cuenta que un hombre llamado Carlos llamó a la iglesia pidiendo auxilio tras sus amigos haber decidido jugar a la tabla Ouija. Sin embargo, el párroco no prestó mucha atención y les dijo que simplemente leyeran la Biblia y continuaran con su vida. Parece ser que al siguiente día el sacerdote se tropezó, se rompió el cuello y murió instantáneamente. Desde ese momento, la casa en la que estos niños jugaron también comenzó a tener muchos sucesos paranormales dentro de ella, como cosas que se movían solas, luces que se prendían y apagaban y sonidos extraños provenientes de ningún lugar. Incluso la hermana del niño que jugó la Ouija dijo que en una noche ella se levantó al baño y vio como la puerta estaba abierta y una figura muy grande estaba dentro de ella. De repente, esta salió corriendo del lugar con la intención de atraparla. Desde ese momento ya no pudo dormir más sola en esta casa e incluso sus propios hermanos también se despertaban constantemente en las noches porque eran atormentados por espíritus. Según cuentan, las personas que jugaron la Ouija esa noche comenzaron a sufrir grandes tragedias, entre eso muertes inexplicables, accidentes e incluso maneras de morir sacadas de películas. Se cuenta que hubo alrededor de 14 muertes relacionadas con este juego. Número 9. Esta historia ocurrió en el año de 1986 a una chica llamada Shelly. Se cuenta que ella tenía un amigo llamado Johnny quien estaba sufriendo una grave enfermedad y ella realmente no quería que él falleciera. Cuentan que durante una noche ella estaba sola esperando que él se recuperara y decidió con una amiga jugar a la tabla Ouija. Parece ser que tiempo después comenzaron a contactar a un espíritu que sin razón alguna conocía mucha información sobre ellas. Cuentan que ella decidió comenzar a preguntarle sobre la salud de su amigo y la tabla dio una fecha muy exacta que era el 24 de junio de 1987. Johnny no tendrá que preocuparse más. Después la tabla dijo adiós y a pesar de que ellas pensaban que esta sería la fecha en que él se recuperaría, al contrario fue la fecha en que él murió. Número 10. Esta siguiente historia es relatada por una persona que dice que jugó la tabla Ouija y dice que esta comenzó a girar repetidas veces de manera descontrolada. En algún momento la tabla les comunicó: vuestra hermana quiere hablar con ustedes. En ese momento ellos quedaron bastante sorprendidos, pues la hermana estaba arriba limpiando y en ese momento ella apagó la aspiradora y los llamó porque los necesitaba. Ellos obviamente se asustaron bastante, pues no sabían qué hacer. Botaron la tabla Ouija, pero a la mañana siguiente que se levantaron la volvieron a encontrar al lado de la piscina de la casa. Número 11. Esta historia ocurrió en el año 2000 a unos alumnos que se reunieron en un colegio para jugar con la tabla. Según cuentan, una de ellas comenzó a preguntar a qué edad moriría y la tabla respondió que ella moriría de anorexia a los 31 años. Ella rompió en llanto en ese momento y confesó finalmente a sus amigos que ya hace varios años sufría la enfermedad de la bulimia y la anorexia y efectivamente cuando ella cumplió 31 años sufrió de un ataque cardiorrespiratorio producto de esta enfermedad que ella sufría. Número 12. Esta historia también la cuenta una persona en primera persona y cuenta que él jugó en un verano a la tabla. Dice que contactaron con el espíritu de un hombre llamado Jake y que los amigos de él realmente estaban muy interesados en que comprobara que era real. En ese momento, unos crayones tirados en el piso comenzaron a moverse y a escribir en la tabla Jake en letras grandes. Obviamente todos se asustaron bastante, pues todos habían estado quietos durante ese momento y no tenía manera de que nadie hubiera hecho eso como una broma. Cuentan que ellos se asustaron tanto que decidieron romper la tabla, pero se dice que esto nunca se debe hacer o el espíritu siempre se va a quedar con ellos. Pero bueno, hasta acá nuestro conteo de la tabla Ouija y sus casos extraños. Por eso les digo que no jueguen esto, eso es muy peligroso, no es nada bueno. Así que por favor no lo hagan, este video es para concientizarlos y ya. Pero bueno, hasta aquí este video, muchas gracias por verme. Ya saben que si les gustó muchísimo no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros conteos así les gustaría ver o si quieren una segunda parte de este. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir esos sueños y nos vemos en el próximo. Bye.